Ahora sí, Ya se está grabando. sí, se está grabando. Ahora puede compartir pantalla. Ahora comparto. ¿Ya estoy compartiendo? Sí, ya se ve. Ok. Tenemos 14 alumnos, ¿no? Sí, doctor. Bueno, vamos a empezar con ellos. ¿Dónde está? Hola, buenas noches, ¿me ven? Sí, doctor. Ya. Sí, Vamos a doctor. empezar, Buenas vamos a empezar noches. a continuar con el tema de diabetes. Algo vimos la última clase sobre diabetes gestacional. Y acá en diabetes gestacional, vean ustedes, es para referirse que se está produciendo en el segundo o en el tercer trimestre del embarazo. Y miren, es lo mismo que la diabetes mellitus tipo 2, porque está asociada a una resistencia a la insulina. Pero miren este detallito que aquí coloca el libro. Es una resistencia a la insulina muy significativa. Es decir, de esas avanzadas donde ya la insulina no está pudiendo interactuar con su respectivo receptor. Existe un defecto a nivel del postreceptor secundario al aumento de varias hormonas y citocinas. Ahora, esto de acá, cuando vimos la clase del MODI, el MODI es un tipo de diabetes, ojo, que no se relaciona con anticuerpos, no es como la diabetes tipo 1. Fíjense con lo que está relacionado. Está relacionado con lo que vendría a ser mutaciones genotípicas de los genes. Estas mutaciones de los genes causarían una disfunción de la célula beta. Es decir, al estar mutado la célula beta, obviamente no va a poder secretar insulina en forma adecuada. Entonces, una cosa es la diabetes tipo 1 que es inmunológica por anticuerpos, otra es la diabetes gestacional que es por resistencia, la diabetes tipo 2 también que es por resistencia, y esta diabetes de MODI, que se ven en los jóvenes que están entre los 35 años aproximadamente, miren, tiene un componente hereditario y se presenta a partir de los 25 años de edad, pero es genético, no es anticuerpo ni resistencia. Y siempre va a haber algún paciente que empezó como diabético a los 25 años. Ahora, la diabetes por enfermedad del páncreas exócrino incluye... ¿qué es este del páncreas exócrino? Fibrosis quística, el paciente con pancreatitis crónica o el paciente que ha sido operado del páncreas. Entonces, esto va a ser una diabetes de origen por páncreas exócrino. Esta es la más común. Yo tengo una paciente que tiene 24 años actualmente, hizo un cuadro de pancreatitis, ella era normal y después de la pancreatitis la operan porque hace una necrosis pancreática grande de cabeza y cuerpo, prácticamente tiene un poquito de cola de páncreas, con lo cual sobrevive y actualmente es diabética con requerimiento de insulina. De esto no he visto, las pancreatitis crónicas no he visto. Bien, ¿cómo hago para salir de este borrador? Acá, ¿no? Sí, acá. Me están siguiendo, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, bien. Ahora,
Eso sería respecto a la diabetes gestacional, a la diabetes MODY, perdón, y a la diabetes del páncreas exócrino. Ahora, ¿cuáles van a ser ¿cuáles van a ser las complicaciones en la diabetes tipo 2, en la crónica? Esta de acá, que estamos viendo, esta es la más común, la enfermedad renal crónica avanzada. Es la principal causa de amputaciones no traumáticas de extremidades inferiores. Es la causante también de otra de las crónicas, la retinopatía diabética, causante de ceguera. Los órganos blancos del daño crónico son la micro y los ¿cómo es? La micro y la macrovasculatura. Entonces, ahorita vamos a ver a qué se refiere eso de la microangiopatía y macroangiopatía. El riñón, tenemos nosotros el glomérulo, ¿no ve? Entonces, esta lesión a nivel del glomérulo, a nivel del mesangio, va a ser microangiopatía. La retina, van a haber crecimiento de los vasos de la retina, neoformación, y también esto va a estar relacionado con microangiopatía. Tejido nervioso, tanto central como periférico y autonómico, es decir, el nervio tiene irrigación. Esa irrigación del nervio es dañada y aquí estamos hablando entonces de una microangiopatía como la fisiopatología de este tipo de complicaciones. Bien, ahora vemos lo siguiente. Los factores involucrados en las complicaciones crónicas, esto es muy importante que ustedes lo tengan. O sea, ¿por qué hay complicación crónica? ¿Por qué hay microangiopatía o macroangiopatía? Por la hiperglicemia crónica, la hipertensión arterial, la dislipidemia. Esto no es modificable, los factores genéticos y hormonales, la exposición al tabaco y los factores de crecimiento. Todos estos factores tienen un rol diferente en los distintos tejidos. Bien, entonces, señores, cuando nosotros estamos tratando un paciente con diabetes, no solo es bajar el azúcar, es ver que sus triglicéridos estén normales, es ver que su HDL esté alto, su LDL esté bajo, o sea, que no esté dislipidémico, ¿no? Después tenemos que ver los factores hormonales a veces relacionados con cortisol porque van a tomar corticoides. Entonces, esto sí lo tenemos que ver. Y esta hiperglicemia crónica, nosotros la vamos a controlar de dos maneras. Les hacemos glicemias a los pacientes post-comida, y si estas glicemias post-comida son mayores a 200, este paciente está mal controlado, definitivamente. Entonces, tal vez en algunos casos aquí vamos a necesitar hacerle insulina en el almuerzo. Puede ser que después de la cena su insulina sea normal, entonces ahí no le hacemos insulina cristalina. O vamos a intensificar el plan de alimentación en el paciente, evitar decir dieta, ¿ya? Vamos a intensificar el plan de alimentación en el paciente. ¿Las hiperglicemias crónicas constituyen un factor esencial todas las complicaciones crónicas? Sí. ¿El tiempo de exposición y magnitud de la hiperglicemia se correlaciona con la extensión y la progresión de las complicaciones crónicas? Sí. ¿Sabe qué? Estamos hablando de unos 5 años de exposición. O sea, todavía hasta los 5 años no hay complicaciones. ¿Se activan vías metabólicas alternativas con acumulación de productos que producirán el daño estructural? Sí. ¿Cuáles son estos productos a consecuencia de la hiperglicemia? Son los productos de glicación terminal, manifestándose especialmente en aquellas células incapaces de regular el transporte de glucosa hacia el interior, como las células endoteliales. Es decir, miren ustedes, el hecho de estar hiperglicémicos, no están, este tipo de células del endotelio no están pudiendo manejar el transporte de la glucosa, porque normalmente con la presencia de insulina,
ingresaba glucosa a la célula y esta glucosa era utilizada. Ese mecanismo, por la deficiencia de insulina, va a estar completamente alterado, y no solo por la deficiencia de insulina, sino por la cronicidad de lo que vendría a ser la hiperglicemia. Entonces, esta cronicidad de la hiperglicemia es la que nos va a producir el daño. Ahora, ¿qué respecto a las complicaciones microvasculares? Pero no recuerden que esta complicación, esta hiperglicemia crónica, nos va a llevar a una complicación microvascular. Y dijimos que era retina, dijimos que era glomérulo y dijimos que era la irrigación del nervio. Alteraciones del flujo sanguíneo y de la permeabilidad capilar, lo que sería secundario a un aumento de la presión intracapilar, disminución de las sustancias vasodilatadores, óxido nítrico y un aumento de las sustancias vasoconstrictoras endotelinas y angiotensina 2. Además, se produce un aumento de factores de crecimiento, es decir, factor de crecimiento endotelial. Este ejemplo se lo ve muy bonito a nivel renal. Porque a nivel renal tenemos, recuerdan, una arteriola aferente, otra eferente, ¿no ve? Aquí teníamos nosotros, así más o menos era, arteriola. Aquí teníamos arteriola aferente, aquí teníamos glomérulo, así, y arteriola eferente. Siempre recuerden que la presión dentro del glomérulo era 60 milímetros de mercurio. Y recuerden que estas arteriolas, aquí vamos a tener capilares, ¿no? Estos capilares, no se olviden que tienen endotelio. Entonces aquí tengo arteriola, capilares, y aquí tengo endotelio. Alteración del flujo sanguíneo de la permeabilidad capilar, lo que sería secundario al aumento de la presión intracapilar. O sea, este aumento me va a dar aumento de la presión, de la presión capilar, y consecuentemente disfunción del endotelio. Bien, entonces aquí falta la palabra disfunción del endotelio. Entonces, producto de esa disfunción del endotelio, tenemos aumento de la permeabilidad capilar, tenemos el aumento de la presión intracapilar porque hay una disminución de las sustancias vasodilatadoras como es el óxido nítrico y un aumento de endotelina y angiotensina 2. Entonces, este aumento de angiotensina y endotelina nos va a producir vasoconstricción, vasodilatación, vasoconstricción simultáneamente, aumento de la presión glomerular. Bien, estructurales. Se produce en oclusión capilar progresiva y secundaria al aumento de la producción de la matriz extracelular, factor de crecimiento transformante, y un aumento del tejido conectivo y glicosilación del colágeno y apoptosis celular. Entonces, vean ustedes que a nivel de los vasos, o sea, de la retina, acá, vamos a tener entonces, entre capilar y capilar, va a estar aumentado la matriz extracelular. Y esto asociado a un aumento del factor de crecimiento transformante. Va a haber un aumento del tejido conectivo, o sea, se va a empezar a endurar ese intersticio, y glicosilación del colágeno. Esto es lo que no me gusta. Miren, el paciente va a empezar a tener apoptosis celular. Entonces, por un lado tenemos que se llama la disfunción del endotelio con aumento de permeabilidad y presiones, y por otro ya va a ser un daño de la estructura de ese endotelio o de ese intersticio, aumentando el crecimiento intersticial y un colágeno que se va a endurar más, porque el colágeno le da cierta elasticidad también a los tejidos, ¿no? Y aquí, ¿qué tengo? MODY y variantes genéticas frecuentes. Esto es lo que les decía
que el problema de MODY está en el ADN. Aquí como recordatorio, esto es un recordatorio, viene la insulina a este subreceptor y hace varias activaciones. Uno, en forma normal, va a ser que el, el receptor de insulina, GLUT4, va a empezar a aumentar, va a aumentar la pérdida de glucosa. Pero aquí no se olviden que es una variante genética, MODY. Y aquí no dice GLUT4, dice GLUT2. Es decir, esta célula va a estar produciendo GLUT2 y no va a producir GLUT4. Consecuentemente, si el receptor viene acá y se une a su respectivo receptor alfa o el que está hacia la parte externa de la insulina, lo correcto, lo correcto sería que se sintetice un GLUT4. Pero esto no va a suceder. No va a suceder la síntesis de GLUT4. Lo que se va a sintetizar es un GLUT2 porque hay una alteración genética. Y consecuentemente vamos a tener una alteración de la diabetes mellitus a nivel mitocondrial. Acá no se va a formar energía, a nivel no va a ser usada la glucosa por la mitocondria. Va a haber una glucosinasa, es decir, se va a aumentar la glucosinasa, es decir, vamos a tener más glucosa porque hay glucólisis. Va a estar alterada la síntesis del ATP y el retículo endoplásmico rugoso tiene la propiedad de excretar calcio para permitir que este calcio que se reabsorbe se desprenda y llegue a la superficie de la insulina y sea liberada. Pero esto va a estar también alterado. En las hiperglicemias, bueno, esto es enzimático, ¿no? Es un aumento de la actividad aldosa reductasa, del diacilglicerol, de la proteína quinasa tipo A. Entonces, y un aumento de la glicosilación proteica. ¿Alguien puede buscar ahorita ¿qué se llama esto? En Google el concepto de glicosilación proteica y me comenta? ¿No es la caramelización de las proteínas, doctor? Disculpe. ¿Podría ser un poquito más específico? A lo que, bueno, a los que he escuchado es que básicamente cuando se caramelizan las proteínas pierden su función. A ver, espérenme un ratingo. Ya. Acá sí está correcto en su concepto. Aquí tengo un concepto de la glicosilación. Es un proceso que permite, normal, ¿no? Que la unión de los carbohidratos a proteínas, lípidos y otras biomoléculas. Este proceso es una modificación altamente conservada en todos los procesos de vida. Entonces, esta glicosilación va a estar aumentada, ¿no? Va a haber más glicosilación de las proteínas, es decir, más unión hacia las proteínas propias de la célula. Consecuentemente, vamos a tener nefropatía, retinopatía y neuropatía. Ahora, aquí tenemos, dice, un aumento de la actividad aldosa reductasa. ¿Qué es la aldosa reductasa? Es la primera enzima de las vías de los polioles encargadas de catalizar la reducción de una amplia variedad de compuestos carbonilos, incluyendo las hexosas. Y no se olviden que las hexosas aquí son, la glucosa es una hexosa, ¿verdad? Son 6 carbonos. Entonces, esta propiedad de esta catalización, si queremos, esta disrupción de la hexosa glucosa, va a estar completamente alterada. Y aquí tenemos la nefropatía, la retinopatía y la neuropatía, que son primera complicación más frecuente. La neuropatía es la que se ve con mucha frecuencia y la retinopatía también. Bien, esos son los mecanismos metabólicos, ¿no? Entonces,
correcto lo que su compañero nos ha dicho, la, la glucosidación o la cameralización de las proteínas no enzimáticas. Esto está completamente aumentado. Ya, entonces, esto está completamente aumentado. Con metformina podríamos revertir esta glicosilación, ¿no, doctor? En realidad, a ver, esto de acá, todo este concepto, a ver, esperen un ratito, por favor. Ya. Todo este concepto es por hiperglicemia, pero estamos hablando nosotros de hiperglicemia a nivel de los vasos, ¿no? Y esto estamos hablando, lo que estamos hablando del aumento de la glicosilación son de los endotelios, son de los vasos del endotelio capilar, son de las células del miocito. Entonces va a ser un daño a todo nivel, especialmente del riñón, del ojo y de la mielina. ¿Y dónde está el concepto que acaba de decir su compañero? Si la fisiopatología de la diabetes tipo 2 dice que es la resistencia a insulina, damos metformina. Si estamos hablando de una diabetes ya avanzada tipo 2 y estamos diciendo de que hay hiperglicemia, ahí estoy suponiendo que hay una disminución del número de células beta, entonces ahí le voy a dar insulina. O sea, en realidad la respuesta sería todo lo que descienda la hiperglicemia y dependiendo qué es lo que queremos tratar, si resistencia o disminución de células beta para reducir hiperglicemia, es válido. ¿Ya? Está bien la respuesta que me dijo. Mecanismos involucrados en las complicaciones ahora macrovasculares. Miren acá. Este detallito quiero que se fijen. Miren esto. Acá dice, a ver. En las microvasculares, la hiperglicemia es la dañina, ¿verdad? ¿Hasta ahí me siguen? Jóvenes, ¿me siguen hasta ahí? Sí, doctor. Y si yo preguntara, ¿cuál es digamos, en las macrovasculares, acá, miren acá, ¿quién es el responsable de las macrovasculares? La hiperglicemia, dislipidemia e hipertensión arterial. Correcto. Entonces, vean ustedes, macrovascular es más grande. O sea, no solo es hiperglicemia como en las micro, es la dislipidemia, o sea, es la hipertensión arterial. Entonces, yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes empiecen a tratar un paciente con diabetes, esto tienen que ver ustedes a distancia. Tienen que evitar esto, una complicación microvascular y una complicación macrovascular. Para la microvascular, ¿a dónde van a atacar? A la hiperglicemia. Correcto. Estamos hablando ustedes ahorita en este momento estamos en el año 2034. 2034. Ustedes ya tienen 30 años. Ya están en su consulta, ya tienen especialidad. Son clínicos, son médicos generales, son cardiólogos, cualquier especialidad. Pero van a tratar esto. Entonces, ustedes, el año 23, tienen que ver que esto es lo que van a tener con sus pacientes diabéticos, complicaciones microvasculares y mejor dicho, macrovasculares. Entonces, siempre tenemos que tratar la hiperglicemia, siempre tenemos que tratar la dislipidemia y la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque esta patología, lamentablemente nos causa estrés oxidativo, o sea, presencia de muchos radicales libres.
¿Y esto a qué me va a llevar? A disfunción endotelial. Y si yo estoy hablando de disfunción endotelial, estoy hablando de aumento de la permeabilidad, estoy hablando reducción de angiotensina 2, no, aumento de angiotensina 2, reducción de óxido nítrico, aumento de endotelina. O sea, estoy hablando de que el hecho de que esté esto con disfunción endotelial va a predominar la vasoconstricción. Y si estoy hablando de difusión endotelial, estoy hablando de la producción de placas de colesterol. Porque para que haya una placa de colesterol, tiene que haber difusión endotelial. Para que se pueda absorber el LDL y oxidarse dentro del vaso, tiene que haber disfunción endotelial. Si no hay disfunción endotelial, no vamos a tener nosotros dislipidemia. ¿Ya? Entonces, eso lo tienen que tener claro. Y si hay disfunción endotelial, vamos a tener endotelina, angiotensina 2. ¿Y eso qué va a causar? Hipertensión. Exacto. Nos va a causar hipertensión por la vasoconstricción, por el crecimiento de la musculatura lisa, del músculo liso, y consecuentemente hipertensión arterial. Y esta hiperglicemia directamente sobre estrés oxidativo, y esto nos va a llevar a disfunción endotelial. Bien. Esto es lo mismo ampliado. Esto es del MODI. Esto es lo mismo. Estas alteraciones se traducen en varios cambios. Miren esto. Edema, isquemia, extravasación de proteínas y degeneración axonal. Señores, una pregunta les hago. ¿Por qué hay extravasación? Creo que porque el azúcar es osmóticamente activa en los vasos. Por la disfunción endotelial. ¿Y qué hace la disfunción endotelial? Eso es normal. Miren, patológico. ¿Qué ven de diferente en el endotelio? Aumenta la permeabilidad. Exacto. Y si aumenta la permeabilidad y esto es una proteína, Va a haber Extravasación trabajo. de proteínas. exacto. Eso es de lo que estoy hablando. Estoy hablando acá del concepto, a ver, extravasación de proteínas. Entonces, para que haya extravasación de proteínas, ¿qué necesito? Difusión endotelial. Y para que tengamos difusión endotelial, necesito distrés oxidativo. O sea, necesito radicales libres. Entonces, miren acá, consecuencia de la disfunción endotelial, vamos a tener extravasación de proteínas. ¿Qué más va a salir de acá? Por acá. ¿Qué más va a salir? Líquido, doctor. Exacto. Y si va a salir líquido, va a salir agua, ¿no? Señores, y no estoy hablando acaso de edema, o sea, no estoy diciendo que agua va a ser lo mismo que edema. Entonces vean ustedes de que consecuencia de esta disfunción endotelial voy a tener extravasación de proteínas, voy a tener edema. Y miren acá, voy a tener isquemia. Señores, la dislipidemia, ¿qué va a hacer? La dislipidemia va a producir placa de colesterol, reducción del lumen y nos va a llevar a un tejido de las piernas, digamos, isquémicas. Es más, se ven en las piernas isquémicas, ¿verdad? Ahora, y degeneración axonal. ¿Quién me hace recuerdo qué es el axón? Es la parte de la neurona que constituye los nervios. Ya. Esto que está de rojo, a ver, un ratito. Espérenme un segundito. Esto que voy a... Ah, no, no pinta. A ver, esto. Digamos que esté prendido.
Eso que estoy acá dibujando de azul celeste, perdón, ¿qué es? Mielina. Exacto. Eso es mielina. Y el axón es lo que está cubriendo la mielina, ¿no? Entonces, miren Claro. ustedes, vamos a tener una degeneración del axón. Señores, estamos hablando de algo grave. Este paciente después no va a tener un trastorno en llevar la información hacia la raíz anterior. Entonces, o vamos a tener un problema axonal de los nervios autonómicos, pero es axón al final. Entonces, esto es consecuencia tanto de la hiperglicemia, esto es consecuencia de la hiperglicemia, de la hipertensión y de la dislipidemia. En las alteraciones macrovasculares son, sí, ya dijimos que era disfunción endotelial, aumento de la permeabilidad a lipoproteínas. ¿Cuáles lipoproteínas conocen? Aquí pusimos aumento de la extravasación de proteínas, pero aquí está diciendo aumento de la permeabilidad a lipoproteínas. A la LDL. Correcto. Acá, digamos, el LDL, a ver, vamos a hacer así. Este LDL, voy a dibujarlo así, esto que estoy dibujando, va a pasar aquí al subendotelio. Este LDL. ¿Y aquí en qué se va a convertir? En LDL modificado. Eso, y oxidado, ¿no? Y luego, Después va a ser consumido por los macrófagos fagocitado por los macrófagos, ¿ya? y la generación de las células espumosas. Correcto, luego núcleo lipídico, y ahí tengo lo que vendría a ser la placa de colesterol. Entonces, para ello, sí o sí hay disfunción endotelial. Sin disfunción endotelial, vuelvo a repetir, no puede haber lipoproteínas, o sea, LDL de baja densidad en su endotelio. Y también, miren ustedes, vamos a tener consecuencias de los radicales libres, vamos a tener quimiosinas, moléculas de adhesión de monocitos y plaquetas. O sea, las quimosinas o quimiosinas, que son digamos, las proteínas que están en el endotelio para que el monocito se acerque y haya plaquetas. Hay vasoconstricción, sí. Hay inflamación, sí, porque hay aumento de permeabilidad. Y proliferación de células musculares y también un patrón lipídico alterado con disminución del colesterol de alta densidad. Un aumento de triglicéridos de colesterol y de muy baja densidad y también colesterol de baja densidad, particularmente pequeñas y densas, especialmente placas aterogenéticas. Entonces, si ustedes ven, cuando ustedes revisaron el capítulo de placa de colesterol, en placa de colesterol ustedes estudiaron esto. ¿Se acuerdan que hay una pregunta del examen de la capa fibrosa? O sea, la capa fibrosa es una capa que son músculos lisos que migran a este núcleo lipídico y lo cubren, ¿no? Lo hacen grueso y cuando es delgado, ahí tenemos la ruptura de placa. Entonces vean ustedes que estas alteraciones macrovasculares en realidad están acelerando, en otras palabras, el proceso de formación de placa de colesterol. ¿Sí lo ven? Pero aparte, están produciendo más sustancias vasoactivas que produzcan vasoconstricción. Entonces, por un lado, aceleran la producción de placas de colesterol y por otro lado, liberan endotelina, angiotensina 2 y predomina la vasoconstricción y la isquemia. Bien, el compromiso cardíaco del paciente diabético no solo incluye el compromiso del territorio coronario y la cardiopatía isquémica, sino también la neurocardiopatía autonómica y la miocardiopatía diabética. Entonces, si nosotros analizamos corazón, así, vamos a tener un daño en la fibra.
¿no? A eso se está refiriendo como una miocardiopatía diabética. Y también aquí vemos de que el corazón tiene preganglionar, acá, preganglionar, y aquí tengo post, ¿no ve? Entonces, estas fibras postganglionares liberan noradrenalina. Entonces, va a haber una neurocardiopatía autonómica, o sea, un trastorno del sistema nervioso autónomo. Bien. Señores, ¿recuerdan ese caso que salió en Unitel del hongo, sí, del hongo negro? ¿Quién Sí, lo doctor. recuerda? A ver, háganos recuerdo de lo que escuchó. Bueno, mencionaron de que el paciente llegó al hospital y tenía lo que serían las mucosas de la cerca de la nariz, en la región de los ojos, ennegrecidas, ¿Ya? ¿Qué y más dijeron? que estaba con inmunodeficiencia, creo que era diabético. Bien. Ahora, esa es la versión que dio la tele, ¿no? La versión que me dio mi colega que lo trató al paciente. Me dijo esto. Este paciente ha llegado con una glicemia de 500. Miren, 500 de glicemia. ¿Por qué no escribe? ¿Alguien me ayuda? Dele a escribir, doctor, ahí al cuadro, 2 clics y ya, puede escribir, creo. Nada, dos cuadros. Miren, ahí al cuadro mismo, ¿no? Dos clics. Sí. Con más cariño, doctor. Así. O a ver, ciérrelo y abra otro, doctor. A ver, ¿dónde está cerrado? Ahí en el canasto de basura, ¿Y ese canasto dónde lo encuentro? arribita. Arriba a la derecha, izquierda. O un poco abajo hay un basurerito, un icono, un basurero. Ahí, ya lo vi. A ver, 500. Nada. ¿Su teclado está bien, doctor? Ah, ya sé. No está bien. ¿Sabe qué? No está, no ¿Eh? está pues programado para. ¿Está desenchufado? Ahora, ¿se han dado cuenta que el que Que sabe, tenía sabe? invertido. Y el que no sabe es jefe? Sí. Ya. Señores, ¿qué dice acá? 500 500 mg barra decilitros. decilitro. ¿Sabe qué más me dijo mi colega? Está con cetoacidosis este paciente. Entonces, y no sabemos de dónde es el foco infeccioso. Y cuando alguien le ve la cara hinchada, la facies del lado derecho, le revisan la boca, tiene una celulitis en el lado derecho, le revisan la boca y ahí en el paladar se ve esta imagen. Abran su Telegram. Ya. Ahorita espérenme. Está. Esto fue cuando estaba en plena manifestación. ¿Ven el fondo? Sí, doctor. Bueno, ¿qué opinan de esa dentadura? De la dentadura, un poco amarillenta. Sí, pero no se ven, digamos, que sea un paciente desaseado, ¿no? Se ven que están limpios, Tampoco. ¿no ven? No se No, ven no hay caries. caries. Entonces, vean ustedes de que
Y a los 10 días pasó esto. A ver. Miren esto. Se van a fijar cómo está ese paladar. Está roto. Miren, Sí, ¿lo ven? sí. Ya. Señores, se lo comió el hueso, el hongo. Es la mucormicosis. Entonces, vean acá el título, para que no se olviden de esto. El título dice complicaciones agudas. No son ni microvasculares ni macrovasculares, son cetoacidosis diabética. Entonces, es la formación de cuerpos cetónicos. En general, por una infección asociada, la más común, infección urinaria. Y el colega me dijo, no encontramos el foco. Pulmones normales, piel que no sea la cara normal. No había meningitis para pensar en una descompensación por una meningitis, no había foco tuberculoso. Entonces, pero siempre hay que buscar el foco. Hiperglicemia. Se produce por insulinopenia severa. Miren, ¿cuál es la fisiopatología de la diabetes tipo 2? De la tipo 2 es un aumento de la glicemia provocada por una resistencia a la insulina, ¿Y cómo la cual están las con el células beta? primero van a tratar de compensar sobreproducción de insulina, pero después van a estar en un estado de degradación y van a haber deficiencia de insulina, caída de insulina. Pero ¿es severa la deficiencia de insulina? ¿Es total? Ah, según yo es parcial, total estamos hablando de diabetes mellitus tipo 1. Correcto, correctísimo. Tipo 1 es ausencia de células beta. Tipo 2, lesión grande de células beta con una producción subadecuada de insulina, ¿no? Pero hay todavía insulina. Entonces, eso, o sea, lo que quiero que entiendan es el concepto, que no aprendan de memoria. Entonces, vean acá, en el concepto dice insulinopenia severa. Entonces, causa-efecto, de disminución de la células beta, disminución de la producción de insulina por células beta, consecuentemente insulinopenia severa. ¿Estamos? Asociado a un aumento de las hormonas de contrarregulación. Estamos hablando de, estoy hablando de esta catecolaminas y glucagón. ¿Listo? Ahora, Listo. ¿por qué hay deshidratación? Por la salida del azúcar, doctor, porque el riñón empieza a botar el azúcar y el agua va junto. Aumenta la diuresis. Eso. Entonces, aquí estamos viendo nosotros, acá, tengo glomérulo. Ahí está mi glomérulo. Este es mi aferente, eferente, y este es mi túbulo contorneado proximal. Si yo tengo aquí 600 de azúcar, ¿cuánto va a ser acá? 600 igual, ¿no? 600, correcto. Ahora, señores, si esto está hipertónico, recuerdan que yo tengo acá 100 y con 100 mi osmolaridad era 5,6, ¿no ven? Eso es un datito que hay que aprender. Con 6 mi osmolaridad es 5,6.
Aquí tengo 600, tengo 6 veces más. O sea, si mi osmolaridad normal del plasma es 297, redondemos a 300, más 20, 320. O sea, estoy hablando de una sustancia hiperosmolar. Lo que sabemos por lo básico es que todo lo que sea menor concentración hormonal va a ser atraído por este líquido. Entonces, a eso se va a llamar una diuresis osmótica. Va a arrastrar agua. Entonces, lo que aquí vamos a tener es que se va a producir una diuresis osmótica. Entonces, diuresis no. Entonces, aquí se está produciendo una diuresis osmótica. ¿Estamos? Acá. Va a empezar entonces el paciente a tener deshidratación. Pero como está hiperosmolar, va a pasar el agua de la célula, de la piel, de los músculos, hacia el intersticio hiperosmolar. El intersticio está hiperosmolar, la célula está con una glicemia de 100. Luego del intersticio al intravascular y del intravascular al riñón y del riñón a los túbulos y se va a eliminar. Entonces este paciente va a estar muy deshidratado. El estado de acidosis va a ser porque la insulina era la que a nivel acá. Este es la barriga del paciente. Aquí está la cabecita del paciente. Esto normalmente se acumula acá. Como ya no hay insulina, todo estos ácidos grasos van a pasar al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo van a pasar al hígado. Y Hígado. aquí se van a formar los cetoácidos. Entonces, miren, causan acidosis metabólica por acumulación de cuerpos cetónicos, acetato y beta-hidroxibutirato. Acá. Entonces tengo ácidos grasos, o sea, no se inhibe, no hay la inhibición, porque no hay insulina. Entonces, esta insulinopenia no logra inhibir, es decir, hace que los ácidos grasos pasen al torrente sanguíneo. Y del torrente sanguíneo van al hígado y así se convierten en cuerpos cetónicos, acetato y beta-hidroxibutirato, y esto me va a dar una acidosis metabólica. ¿Estamos? Entonces, esto es cuando hay una hiperglicemia, cuando ya hay una insulinopenia severa. En los tipo 1, ya sea por su debut, o sea, el tipo 1 puede debutar con cetoacidosis o ¿cómo se llama esto? O asociados a factores precipitantes, que habíamos dicho que el principal es la infección, ¿no? La hiperglicemia se produce por aumento en la producción hepática de glucogénesis y glucogenólisis. Es decir, hay glucógeno, ¿no ve? Este glucógeno va a dar origen a la salida de azúcar. Entonces ahora tenemos más diabetes, más azúcar, más hiperglicemia. Y como no hay insulina, tengo una disminución de la utilización de la glucosa en forma periférica. ¿Hasta acá me siguen o quieren que repita? Sí, doctor, todo bien. La única consulta era respecto a la neoglucogénesis. ¿Cómo es que aporta a la glicemia? Ya, ahorita le contesto. Denme un segundito. Es decir, primero vamos a definir qué es la neoglucogénesis. ¿Listo? Es una parte de la vía metabólica
que permiten la síntesis de glucosa a partir de sustratos que no son carbohidratos. Ejemplo, Ácidos grasos. piruvato, lactato y algunos aminoácidos. Entonces, También. eso sería la a ver. Espérenme un segundito, por favor. Espérenme un segundito. Entonces, en esta fase de diabetes, tenemos síntesis de glucosa de las proteínas del músculo estriado, de las proteínas del mismo hígado. Entonces, o sea, el hígado, el músculo estriado van a producir glucosa de otro sustrato. Eso va a pasar a la sangre. Entonces, esa producción, esa llegada de glucosa, que no es por absorción de glucosa, sino por formación de nueva glucosa de los aminoácidos, a eso se llama glucogénesis. Y la glicogenólisis sería la destrucción, la liberación de glucosa del hepatocito del De glucógeno. los glucógenos. ¿Ya? Sí. Entonces, por los dos lados tenemos la hiperglicemia. Entonces, si ustedes ven, hay hiperglicemia porque no está pudiendo, no está, es decir, el hígado está cediendo demasiada azúcar a la circulación, tanto por neoglucogénesis como por glicogenólisis. Y por otro lado, el otro mecanismo, el tercer mecanismo de por qué hay hiperglicemia, es porque no hay glucosa. Perdón, porque no hay insulina. Perdón. Es porque hay una disminución de la utilización de glucosa por la célula a consecuencia de la insulinopenia severa. Entonces, son tres los mecanismos que explican la hiperglicemia. La insulina es la condición fisiológica, en condiciones fisiológicas. Mira, esto es lo que traté de decirles hace rato. Es decir, yo les decía de que cuando no hay insulina, estos se liberan, ¿no ven? Entonces, ¿qué Claro. hace la insulina? La palabra correcta era inhibe la lipólisis. Y decía que esta glucosa llegaba acá y formaba los cuerpos cetónicos, ¿no? Que eran el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Esto, cuando hay insulina, no sucede, o sea, no hay formación de cuerpos cetónicos. Sin embargo, en condiciones de déficit severo o absoluto de insulina, o sea, como tipo 1, esta acción inhibitoria se ve impedida. La cetoacidosis es causada por aumento de la lipólisis, ya mencioné, ¿no? Pasada de ácidos grasos. Los ácidos grasos libres se oxidan a nivel de la mitocondria hepática con acumulación de cetonas que no pueden ser utilizadas e incorporadas en el ciclo de Krebs, determinando acidosis. Estas condiciones se asocian a un importante estado inflamatorio por aumento de citocinas proinflamatorias, como son interleucina 6, 8, beta y el factor de necrosis tumoral. Bien, entonces, aquí hay que explicar las situaciones cinéticas por qué hay hiperglicemia, uno, y la otra explicación utilizando la palabra, ¿dónde está esta palabra? Esta palabra, lipólisis y acción inhibitoria, tenemos que explicar por qué hay acidosis metabólica. Ahora, ¿y que va a haber un proceso inflamatorio? Sí. Este es un
esta es una situación bien complicada si uno no le entiende a la hiperglicemia. ¿Por qué había hiperglicemia en la diabetes tipo 2? En la tipo 2 por la resistencia a a la insulina. Bien. ¿A la insulina? Y con el tiempo la insulinopenia. ¿Y qué hace la insulinopenia en los tejidos? ¿Qué pasa al no haber insulina? Favorece la lipólisis. No, estoy hablando de hiperglicemia. De la hiperglicemia no deja entrar la glucosa a las células, entonces hay un estado de hiperglicemia. Correcto. Ahora miren esto. Síndrome hiperglicémico hiperosmolar. ¿En qué se diferencia de la cetoacidosis? Deshidratación muy severa, sí. Presente hiperosmolaridad, sí. Hasta aquí es parecido, ¿no? Porque yo les había dicho de que sí hay hiperosmolaridad porque subía la misma glucosa, sube la osmolaridad. E insuficiencia renal. El déficit de insulina, ¿qué dice acá? Relativo. Relativo. Pero insuficiente para frenar la hiperglicemia. ¿Y aquí qué decía? Severo. Severo. Entonces, va a haber cierta absorción de glucosa por la célula, ¿verdad? Porque es un déficit de insulina relativo. Pero, si en cantidades suficientes para evitar la lipólisis. Ah, miren esto. ¿Por qué esta va a ser pregunta de examen? ¿Por qué el paciente con coma hiperosmolar no, con síndrome hiperglicémico hiperosmolar no está en cetosis? Porque todavía tiene una cierta liberación de insulina y no hay lipólisis. Exacto. Señores, esta autora, la doctora Sonia Kunzman, realmente lo resumen así, bien sencillito. Entonces, ¿dónde va a haber más acidosis? En la cetoacidosis. Correcto. Bien, hay un punto de un corte ahí. Bicarbonato arriba de 15, bicarbonato debajo de 15. Debajo de 15 es grave, más acidosis. Entonces, ¿quién va a estar con debajo de 15 de bicarbonato en plasma? El que tiene cetoacidosis. Correcto, correctísimo. Ahora, ¿por qué acá dice hiperosmolar? Porque esta osmolaridad causa diuresis osmótica, sí, hay poliuria, sí, pero hay un arrastre de mucha agua. Entonces, en estos pacientes vamos a ver este elemento muy elevado. O sea, hay una hipernatremia, porque la diuresis osmótica genera salida de mucha agua, entonces se altera, ¿no?, el balance entre el agua y el soluto, y esto genera una hipernatremia. Hipoglicemias, esa es otra complicación, es común también esto en la sala de urgencias. Normalmente baja con síntomas significativos con un riesgo para la salud. En un paciente diabético se considera hipoglicemia con valores menores a 70. La hipoglicemia severa cuando se requieren asistencia para su recuperación con aporte de hidratos de carbono o glucagón intravenoso. A ver, ya. Señores, esto hay que actuar ya. ¿Quiénes hacen hipoglicemias van a tener con frecuencia? Los pacientes con insuficiencia renal crónica y que toman glibenclamida. Están tomando su glibenclamida, desayunaron y a las 11 de la mañana, no se olviden que la insulina tiene metabolización renal. Y si hay insuficiencia renal crónica, esta insulina está dando vueltas, ¿no?, está recirculando. Entonces, es un paciente que está con buena cantidad de insulina, metiendo todo el azúcar en sus receptores, actuando en los receptores de insulina que tienen alfa, beta, y activando a los GLUT4. Entonces, si yo tengo acá
mucha insulina circulando porque tengo insuficiencia renal, mi célula va a tener los GLUT4. Aquí está mi receptor de insulina con sus dos partes alfa beta. Este es mi GLUT4. Lo va a activar y todo esto que ven acá va a estar dentro de la célula. Y consecuentemente vamos a tener una disminución de la glucosa en plasma. Y esto es lo que vamos a conocer con el nombre de hipoglicemia. O sea, porque tengo insulina recirculando a consecuencia de la insuficiencia renal crónica. ¿Qué ha hecho la glibenclamida? Exprime la célula beta y libera insulina. Esa insulina no se excreta adecuadamente, recircula, se une a su receptor, abre los GLUT4 y aquí se absorbe glucosa. Este paciente hace hipoglicemia. ¿Y cuánto tiene? 70. Un amigo me llama por teléfono, estaba en un centro médico. Escuchen esto, señores, porfa. Diabético, centro médico, y le dice, veo como sombras, veo cosas, no las entiendo, mi cabeza la siento mal, veo como en una nube. Síntomas inespecíficos, ¿verdad? Y una leve transpiración. Llega la glicemia 60. Señores, ¿qué le dio el médico? ¿Qué creen que le dio? Glucagón. No, eso era verdadero. ¿Le dio glucosa? Glucosa. No. ¿Sabe qué hizo? Insulina. No, le dio ¿Qué le dio? suero fisiológico. ¿Y qué es ¿Por el qué? suero fisiológico? Va a diluir más la glucosa, ¿no? Más hipoglicemia. Claro. Entonces, yo le digo a los hijos, porque los hijos me mandan al laboratorio, denle a su padre ya Coca-Cola. Y el médico le dice, no, está con 70 de azúcar o 60, no necesita. Está hablando el paciente. O sea, caramba, este colega, ¿a qué clase faltó? A esto. A esta clase. ¿Qué valor se olvidó? 70. Oiga, delen, aunque el médico les diga que no, delen, les dije. Si no, pues se va a profundizar su hipoglicemia y después va a entrar en coma. ¿Qué habrán hecho? Pero le dieron. Señores, esto, porfa. ¿Listo? Listo, Y doctor. aquí tengo una cosa bonita para ustedes. Fisiopatología de la cetosis diabética. Tiene que decir, ¿qué tiene que decir? Deficiencia de insulina. Severa. Y en la hiperosmolar, En la hiperosmolar, relativa. relativa o moderada, ¿no? Sí. ¿Qué hacía la insulina? Inhibe la lipólisis, La ¿no? lipólisis. Normal. ¿Qué hay acá? Aumenta la lipólisis. Exacto. ¿Dónde van esos? Se liberan ácidos grasos libres. ¿Dónde van? Al hígado. al Ya, hígado. a la mitocondria. ¿Y qué se produce? Cuerpos Cuerpo cetónicos, cetónico. acetoacetato y beta hidroxibutirato. Ya tengo acidosis. Sí. Ahora, esos ácidos se van a unir al bicarbonato, al bicarbonato natural, HC3, y va a disminuir nuestra cantidad de bicarbonato a menor de 15. ¿Y qué voy a tener? Cetoacidosis. ¿Cuáles van a ser el aumento de las hormonas contrarreguladoras? Vamos a tener, no, esta severa, no. Acá, esta explicación es de los cetoácidos, ¿no ven? Esta. Sí. Espérenme un ratito, quiero ayudarles. Aquí vamos a poner explicación de la cetoacidosis. Explicación. Miren. Ahí no ven. Y aquí, ¿qué voy a poner? ¿Explicación de qué? De la hiperglicemia. Exacto. Aquí voy a poner explicación de la hiperglicemia. ¿Cierto, no ve? ¿Ahora lo tienen claro? Disminución de la glucosa porque hay poca insulina y aumento de la neoglucogénesis
que es la formación de glucosa de las proteínas y presencia de glucosa por glicogenólisis, o sea, el glucógeno sale afuera. ¿Qué causa esto? Hiperglicemia. Esto me causa glucosuria y diuresis osmótica, Osmotic. pérdida de agua y electrolitos, pudiéndome dar una hipernatremia y aquí una deshidratación. Ahora le voy a contar una experiencia que quiero que se la agarren para siempre, ¿listo? Resulta de que llega al hospital un paciente con una glicemia de 26, flaquito, estaba hablando el paciente. Viene un compañero de trabajo que en esos años trabajaba yo con él y me dice, imposible, no puede ser, nunca he visto. Miércoles, tenía una capacidad el colega que impresionaba. Me dice, está bien, pero está hablando, le dije. Y ese es su azúcar, tiene 26 de azúcar. Imposible, nunca se ha visto esto. 4 veces le tomó la glucosa con el glucómetro. 26, 25, 27, 30. Es un error de la máquina. Está hablando el paciente, dale azúcar. Señores, hay diabéticos con deficiencia de insulina que se acostumbran a vivir con un mínimo de azúcar, o sea, el organismo se adapta. Pero si yo de 26 le bajo a 20, cae en coma. O sea, no tiene esa capacidad contrarreguladora de glucagón porque ya el glucagón está mal, porque su sistema nervioso está mal y cae en coma. O sea, porfa, si ustedes ven un hipoglicémico con 26, digan, ya me dijeron que había. ¿Estamos? Sí, ¿Escucharon, no? doctor. Bueno, ya. Podrá haber, pues, el examen puede ser así, podrá haber hipoglicemia y un paciente consciente con 26 de azúcar. La respuesta, sí. Pero lo habitual es que estén con, ¿ya? ¿Y cómo se puede explicar esto, doctor? Porque estos viven con hipoglicemia crónica. Entonces el organismo se adapta. O sea, se adapta al organismo. O sea, la neurona usa menos azúcar, su higadito menos azúcar, entonces se adaptan. Doctor, ¿esto podría empeorar por el uso de fármacos antibióticos igual? No, pues usted, si este paciente fuera renal, está listo. No aguanta, hace hipoglicemia porque recircula su insulina, ¿no? Sí. Este no era renal todavía. La hipoglicemia es resultado de un exceso de insulina. ¿Sí o no? ¿Cómo, Absoluto o doctor? relativo en relación a la respuesta fisiológica. Las causas más frecuentes son las dosis excesivas de insulinoterapia o de un secretagogo de insulina, la disminución de ingesta de glucosa, el exceso de la actividad física y la menor producción de glucosa por el hígado y la excesiva ingesta de alcohol y la reducción del clearance renal de insulina por enfermedad renal crónica. A ver. Para que entiendan, ¿qué es un secretagogo de insulina? Es algo que hace que sea secretada la insulina. Por las células beta. O sea, va Sí. la glibenclamida a la célula beta, favorece la absorción de, estoy hablando de la glibenclamida, favorece, así sería. A ver, ahí. Célula beta. Esta célula beta tiene aquí unos gránulos. ¿Qué hay en esos gránulos? Célula beta. Insulina preformada. Exacto. ¿Alguien puede entrar a Google y buscar acción de glimiperida, porfa?
acción de la glibenclamida, mejor, que es la más conocida. Ok. La glibenclamida es una sulfonilurea que estimula las células beta del páncreas y hace que aumente la liberación de insulina preformada. También incrementa la sensibilidad de los tejidos periféricos a la acción de insulina y disminuye miren esto, disminuye la glucogenólisis hepática y la gluconeogénesis. Entonces, glimeperida, se llama, no es glimeperida, glibenclamida. Glibenclamida. Sí, esta es la glibenclamida, hace contacto con la célula beta y hace que esta célula beta abra unos canales que se llaman canales de calcio. Y estos canales de calcio, estamos en el páncreas, ¿no? Se fijan a las células beta, a la insulina preformada, y miren lo que hacen, la secretan. Entonces ahora tengo insulina en el torrente sanguíneo. Por eso se llama secretagogo. Entonces, ¿quién es este secretagogo? La glimeperida, la glicasina y la sulfonilurea, o sea, ¿qué se llama esto? La glibenclamida. Entonces, aquí tenemos tres secretagogos. Glimepiride, glibenclamida y, ¿qué más dijimos? Y glicasida. Son secretagogos que favorecen la liberación de insulina preformada. Bien. Y aparte de eso, esta insulina, este secretagogo, también incrementan la sensibilidad en los tejidos periféricos a la acción de insulina. O sea, hacen que puedan actuar mejor con el poquito de insulina que tiene la glucosa, ¿no? Y disminuyen la glucogenólisis hepática, es decir, hacen que no se forme, no pase del hígado glucosa hacia el torrente sanguíneo y que tampoco se forme glucosa de los aminoácidos. O sea, inhibe la gluconeogénesis. Pero esto es lo que quiero que entiendan. ¿Estamos? Eso es un secretagogo. Acá tenemos nosotros la causa más frecuente de la dosis excesiva de insulinoterapia o de un secretagogo. Entonces, causas. Que le di mucha insulina al paciente. Entonces, ¿qué hace la insulina? Mete la glucosa a la célula. Miren, esta es la célula del músculo liso. Aquí tengo harta insulina. No, tengo un poquito de insulina. Pero el paciente es renal. ¿Estamos? Es un renal crónico. Y aquí entra glucosa a la célula. Por lo tanto, disminuye en el torrente sanguíneo, hipoglicemia. O le doy un secretagogo que libera insulina. ¿No ve? Y lo mismo. Libera la insulina del páncreas, viene a su receptor, mete a su receptor con sus dos porciones alfa-beta y estimula al GLUT4 para que esta glucosa ingrese. Entonces, si esta glucosa ingresa al tejido receptor, automáticamente vamos a tener una disminución de glucosa en el torrente circulatorio, hipoglicemia. La disminución de la ingesta, o que el paciente no coma, como ese pariente, no comió todo el día. O el exceso de actividad física, porque cuando vimos las primeras clases de diabetes, vimos esto, que la actividad física favorece la absorción, sensibiliza al receptor de insulina y entonces empieza a haber mayor absorción de glucosa. ¿Dónde está? Menor producción hepática de glucosa. Normalmente en la noche, por el mecanismo de gluconeogénesis y glucólisis, se produce glucosa al torrente sanguíneo. Esto está disminuido. Ahora, ¿recuerdan el mecanismo que vimos? Que la glimiperide o la glibenclamida
disminuye la producción de glucosa hepática, ¿no? Se les había comentado. Entonces, le hemos dado un secretagogo que también está inhibiendo esto. Y la reducción del clearance renal de insulina, es decir, que el paciente hace un renal crónico y por lo tanto sus niveles de azúcar, de insulina van a aumentar. En respuesta a la hipoglucemia aparece una respuesta de hormonas contrarreguladoras. En la primera fase se libera glucagón y hay reducción de la secreción de insulina. Y un aumento en la producción hepática. O sea, el glucagón viene y actúa acá, favoreciendo la glucólisis del glucógeno y se libera glucosa. Esta respuesta ocurre en minutos con un valor de glicemia entre 65 y 70. Miren, 65 y 70, en condiciones normales, ya el glucagón está actuando. Segunda fase. A un aumento en la secreción de epinefrina por activación de los receptores beta-adrenérgicos, aumenta la producción hepática de glucosa y el simpático empieza a liberar glucosa y disminuye la utilización periférica de glucosa. Esta disminución es desencadenada por niveles de glicemia entre 65 y 75. Ojo, ya el paciente está taquicárdico y ya el paciente está sudoroso. Porque eso da la adrenalina, ¿no? Tercera fase. Si persiste la hipoglicemia por hora, responde el cortisol. Y la hormona de... en la hormona de crecimiento, creo que alguien me preguntó esto en clases. Y la hormona del crecimiento. Entonces, son 3 fases. Cuando estas 3 fases se alteran, ya el paciente va a entrar en coma. Las manifestaciones de hipoglicemia pueden derivar del sistema simpático adrenérgico, que son palpitaciones y temblor, del sistema parasimpático, diaforesis y sensación de hambre, o síntomas neuroglucopénicos, es decir, el paciente está en coma, las que se presentan con glicemias inferiores a 50. Uno de los riesgos de este mérito de larga data es la aparición de hipoglicemias inadvertidas. Esto sería la pérdida de respuesta. Miren esto, ya no hay glucagón. Y de la propia liberación de insulina y luego a una anómala respuesta simpático-adrenal. Esta falta de respuesta sería por alteración en el eje hipotálamo agravado por la neuropatía autonómica. O sea, de repente el paciente ya no tiene anuncios, ¿no? No hay la sudoración previa, no hay el temblor, no hay la taquicardia. Entonces el paciente, como está ya con una neuropatía autonómica, no se da cuenta y entra en coma. Bueno, colegas, vamos a quedar hasta acá. Ahora, antes que se vaya, díganme cómo hago para grabar. ¿Pongo stop share o qué pongo? Sí, doctor, tiene que apretar eso. Stop share. Ya está. ¿Y ahora? Doctor, ¿ya estaba grabando la clase? Sí, está grabando. Ya arriba tal vez le va a salir un cuadro con tiempo y un circulito y un cuadrado. Le tiene que dar al cuadrado para recording, un circulito. ¿Lo apago? ¿Lo enciendo? Sí, al cuadrado para parar la grabación. Hay unas líneas, 2 verticales y un cuadrado. Stop record. El cuadrado. Al cuadrado. Stop record. El otro dice, no dice nada. Pero el cuadrado, allá.